En medio del reinado dominante de Alexander Volkanovski, la emoción que rodea a la división de peso pluma de la UFC aparentemente se ha calmado. La imagen del título actualmente está bastante inestable, sin ningún contendiente número uno claro compitiendo por una oportunidad por el cinturón. Ahora que se rumorea que el capo de peso pluma buscará el estatus de doble campeón a principios del 2023, queda por ver cómo cambia el orden jerárquico de las 145 libras en los próximos meses. Aparte de la intrigante pelea de Bryce Mitchell contra Ilia Topuria programada para el UFC 282 en diciembre, no se han reservado otros pesos pluma clasificados. El estado de la división se verá muy diferente cuando Volkanovski regrese a las 145 libras el próximo año, y con suerte finalmente tendremos un retador legítimo al trono. En este sentido, a continuación presentaremos 5 peleas para hacer en la división de peso pluma de la UFC. Número 5. Giga Chikadze contra Dan Ige. Las acciones de Giga Chikadze estaban por las nubes en 2022. El peso pluma georgiano inició su carrera en la UFC con 7 victorias seguidas, lo que lo catapultó al top 10. Sin embargo, Chikadze sufrió una derrota devastadora en su última salida a manos de Calvin Kattar, y la naturaleza unilateral de esa pérdida aparentemente descarriló su tren de exageraciones. Chikadze estaba programado para pelear contra Sodiq Yusuff a principios de este año, pero tuvo que retirarse de la pelea después de sufrir una lesión. El ninja necesita volver a la columna de victorias si quiere abrirse camino hacia una oportunidad por el título, y luchar contra Dan Ige, número 12 del ranking, parece lógico. Ige es una prueba de fuego ideal para determinar si Chikadze es una amenaza para el nivel superior de la división. El estadounidense nunca ha sido terminado en su carrera profesional y es esencialmente un guardián de los escalones superiores del grupo de las 145 libras. A los 34 años, Chikadze no puede darse el lujo de estar inactivo mientras el resto de la división avanza. Una victoria sobre un contendiente duro como Ige le ofrece la oportunidad de recuperarse contra un oponente universalmente respetado, y un final podría ponerlo de nuevo en la mezcla por el título. Para Ige esta es una oportunidad de dar un gran salto en la clasificación, lo que hace que este enfrentamiento sea beneficioso para todas las partes involucradas. Número 4. Chan Sung Jung contra Sodiq Yusuff. Chan Sung Jung aparentemente insinuó su retiro inmediatamente después de su intento fallido por el campeonato contra el rey de peso pluma Alexander Volkanovski a principios de este año. Jung ha estado peleando contra lo mejor de lo mejor en las 145 libras durante más de una década en la WEC y la UFC. A sus 35 años y con todo el daño que ha sufrido hasta ahora, colgar los guantes no sería la peor idea. Por ahora, sin embargo, The Korean Zombie sigue siendo un contendiente de peso pluma clasificado. Con la promoción programada para regresar a Corea del Sur el próximo año, sería el lugar ideal para la última aparición en el octágono del veterano de las artes marciales mixtas. La UFC generalmente enfrenta leyendas salientes contra prospectos prometedores, lo que hace que una pelea entre Jung y Sodiq Yusuff sea bastante plausible. Yusuff actualmente ocupa el puesto número 11 en las filas de peso pluma. La única derrota del nigeriano estadounidense en la UFC fue contra Arnold Allen el año pasado, y se ha visto fenomenal últimamente. Después de su última victoria, una dominación de 30 segundos sobre Don Shanes, el joven de 29 años pidió una pelea contra Jung. The Korean Zombie vs Super Sodiq es un enfrentamiento de gran éxito y sería el evento principal ideal para la tarjeta proyectada de la UFC en Seúl el próximo año. Número 3. Brian Ortega contra el ganador de la pelea entre Bryce Mitchell vs Ilia Topuria en el UFC 282. Brian Ortega compiló una carrera invicta estelar para ganar una oportunidad por el título en 2018, pero se quedó corto contra el entonces campeón Max Holloway. En su segunda oportunidad por el título el año pasado, T-City estuvo dolorosamente cerca de destronar al actual rey de las 145 libras, Alexander Volkanovski, pero finalmente fue derrotado por el australiano. Ortega buscaba recuperarse y reinsertarse en la imagen del título a principios de este año cuando se enfrentó a Jair Rodríguez, pero la pelea terminó en circunstancias dudosas. Sufrió una lesión en el hombro en el primer asalto, lo que llevó a la pelea a un final inconcluso. Cuando regrese a la acción el próximo año, Ortega necesitará desesperadamente una victoria. Ahora ha perdido 3 de sus últimas 4 salidas y está montando una racha de 2 derrotas consecutivas. En cuanto a la línea de tiempo, una pelea contra el ganador del combate entre Bryce Mitchell vs Ilia Topuria programada para el UFC 282 parece tener sentido desde todos los ángulos. Mitchell vs Topuria enfrenta a dos fenómenos emergentes invictos uno contra el otro, y una actuación impresionante en el UFC 282 podría darle al vencedor una oportunidad ante Ortega, quien ocupa el puesto número 3 en la clasificación de peso pluma. Tanto Mitchell como Topuria son luchadores de alto nivel al igual que Ortega, lo que genera algunos enfrentamientos entretenidos en el futuro. Número 2. Max Holloway contra Arnold Allen. Arnold Allen parece ser el caballo oscuro en la división de las 145 libras. El inglés sin pretensiones está invicto en la UFC y ya ha obtenido 10 victorias dentro del octágono. Si bien su comportamiento de voz suave no ha ayudado a su popularidad entre la base de fanáticos ocasionales, los fanáticos incondicionales de MMA son muy conscientes de lo bueno que es.
Allen mantuvo su impecable récord en la UFC con su reciente victoria sobre Calvin Kattar. El británico lució fenomenal durante el tiempo que duró la pelea, pero Kattar se lesionó la rodilla muy pronto, lo que dejó un montón de preguntas sin respuestas sobre el techo de Allen, y es probable que necesite otra victoria de alto perfil para sellar su oportunidad por el título. Una pelea contra el favorito de los fanáticos Max Holloway podría servir como la plataforma perfecta para reclamar una oportunidad de campeonato. Holloway ocupa el puesto número 1 en las filas, pero con sus 3 derrotas ante el campeón, no está en condiciones de disputar el cinturón. La UFC está lista para volver a Inglaterra para un pay-per-view masivo el próximo año, y Dana White ya ha revelado que la promoción busca ofrecer una cartelera repleta de grandes peleas. Se garantiza que un enfrentamiento de 3 asaltos entre Holloway y Allen producirá fuegos artificiales y sería una gran adición a la tarjeta. Número 1. Yair Rodríguez vs Josh Emmett, pelea por el campeonato interino de peso pluma de la UFC. Tanto el Pantera como Josh Emmett han estado haciendo campaña por la próxima oportunidad por el título de peso pluma desde sus victorias recientes. Sin embargo, considerando la naturaleza de sus respectivas victorias, es difícil justificar una oportunidad inmediata por el cinturón para cualquiera de los dos contendientes. La pelea del Pantera contra el ex retador al título Brian Ortega terminó sin ceremonias después de que este último sufriera una lesión en el hombro en el primer asalto de su pelea estelar en el UFC Long Island. Solo un mes antes, Emmett superó a Calvin Kattar en una decisión dividida muy reñida, una decisión que fue muy disputada en gran medida por la comunidad de las MMA. Tal como están las cosas, Yair se sienta en el puesto número 2 en la escalera de peso pluma, mientras que Emmett está 2 lugares detrás del mexicano en el puesto número 4. Una pelea entre el dúo parece ser una obviedad desde el punto de vista de los emparejadores, y con Alexander Volkanovski preocupado por sus aspiraciones de peso ligero, se justifica un título interino. Siempre que Volkanovski regrese para defender su corona de peso pluma, idealmente debería tener al ganador de Yair vs Emmett esperando para desafiarlo. Deja en los comentarios qué combates harías tú en una división de las 145 libras con tanto peleador emergente y sin un contendiente claro al título. Hasta acá este video y nos encontraremos en una próxima entrega.